Hola, muy buenas noches a todos los participantes. Bienvenidos al séptimo día de la videoconferencia. En un momento vamos a dar inicio con esta videoconferencia con la especialidad de otorrinolaringología. Recordarles nuevamente tener lo que es el audio apagado para poder disfrutar de manera ordenada y organizada la ponencia. Y al final de la ponencia pueden realizar sus preguntas a través del chat o pueden activar igual sus micrófonos para realizar la pregunta de forma directa y en forma ordenada. La ponencia del día de hoy va a estar dada por el doctor Cristian Simos, especialista en otorrinolaringología. Realizó sus estudios en otorrinolaringología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y en la Universidad del Univalle. Altamente especializado en cirugía de nariz, oído y garganta. Sin más que decir, le cedo la palabra, doctor, para que pueda iniciar con esta videoconferencia del día de hoy. Bueno, entonces puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Ya puedo hacerlo. Sí, doctor. Buenísimo. Bueno, como ya me acaban de presentar, yo tengo una experiencia más o menos de 11 años de otorrinolaringólogo y me formé en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, ¿no? Entonces, en ese hospital hacemos una rotación de laringe, de nariz y de oído. Y más o menos son 3 obligatorias de cada rama. En laringe, ustedes sabrán que hacemos cuello y hacemos laringe y todo lo que es boca, lo que es lengua. Entonces, hacemos todo ese tipo de cosas en la área de laringe. Luego, ¿no? Luego en la parte de nariz, todo lo que es cirugía endoscópica y lo que es manejo de cirugía funcional y estética de nariz en nuestro hospital, el Hospital de Clínicas, y en oído todo lo que es patología crónica y patología de sordera, ¿no? Todo lo que es implante coclear. Entonces, es una formación muy completa en la cual tenemos que hacer 4 años de otorrino y previamente 1 año de cirugía general, que lo hice en el Hospital Pena en Buenos Aires también. Así que, bueno, para que vean que de esto ustedes, bueno, ya terminando esto, ya van al posgrado, ¿no? Que en realidad la universidad te da el título como médico general, luego haces tu internado, que es tu primera experiencia como médico, y luego ya tienes la especialidad, ¿no? Creo que todas las energías que tienen que ahorrar ustedes y que tienen que aplicar, tiene que ser a la especialidad, porque es lo que les va a dar de comer en el futuro, y van a hacer lo que ustedes quieran hacer, porque medicina es muy amplio, entonces ahí ya se van a ir subdividiendo en lo que quieran hacer. Personalmente, ahora, actualmente, bueno, he hecho mucho oído porque es lo que más me gustaba, pero actualmente me especializo mucho más en cirugía de nariz, ¿no? Todo lo que es funcional y estética. Así que no está dentro del programa de hoy, pero bueno, he decidido dejar un apartado de una idea que ustedes tengan cómo operamos una nariz los otorrinolaringólogos, ¿ya? Entonces voy a compartir mi pantalla para que empecemos, chicos. Voy a ir a compartir la pantalla. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Perfecto, buenísimo. Si no, por ahí estaba hablando solito y no, pues no iba a dar. A ver, vamos a ver dónde tengo. Acá voy a... Muy bien, ahora sí estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a empezar, ¿qué les parece con epistaxis? ¿Está bien? Esta es una clase dirigida a médicos generales, pero más o menos quiero que me capten lo que más me interesa que aprendan de esta clase es que no todos los sangrados son iguales, la magnitud del sangrado es lo importante y me voy a poner un plazo de dar esta presentación en 15 minutos más o menos para que capten lo más importante en cuanto a conceptos. No me interesa tanto que aprendan a tratar un sangrado, pero sí cómo
cómo pronosticar un sangrado y a dónde lo tienen que derivar, más o menos. Entonces voy a ampliar la pantalla de esto, entonces ahora vamos a empezar. ¿Ven la pantalla mía, Ingrid? Sí, doctor, se puede ver. Bárbaro. Chicos, miren, acá vamos a empezar. Cada sangrado es diferente y cada etiología es completamente diferente, ¿ya? Vemos aquí niños que nosotros hemos operado con traumas de grandes impactos y este sangrado realmente es muy preocupante, ¿ya? Y al igual que por la edad, un sangrado en un niño no es lo mismo que un adulto, ¿no? Un sangrado en un anciano tampoco es lo mismo que un adulto joven. Ya son sangrados que te pueden generar algún tipo de compromiso hemodinámico y por tanto compromiso de la vida. Entonces, todos estos tipos de ejemplos son diferentes tipos de trauma, pero que han generado en los pacientes algún tipo de sangrado. Este es, por ejemplo, un caso de adulto joven con trauma nasal, pero que no sangran demasiado. Estos son los peores sangrados, ¿no? En el cual tenemos una epistaxis posterior, que son los sangrados más temibles y bueno, es lo que tenemos que taponar. No es lo mismo este sangrado, ¿me entienden? Donde, donde los sangrados no son de gran magnitud. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Evaluación del paciente, diagnóstico de la epistaxis y el manejo de la epistaxis. Y que tengan que saber que el manejo siempre tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Y esta evaluación de los 3 parámetros, ustedes lo tienen que hacer en una guardia. Eso es lo importante, que el diagnóstico lo hagan en una guardia. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a ver con estos pacientes. No te vienen a tocar la puerta, digamos, de tu casa. El paciente lo vas a ver cuando estés de guardia. Las consideraciones generales es que hay que saber que anatómicamente hay que determinar de dónde va a sangrar la nariz cuando es una epistaxis anterior, posterior y superior. Esos son los 3 tipos de sangrado. Este es el paciente que acude a la guardia, niño o adulto, ¿ya? Y lo que van a aprender a hacer en la guardia es el diagnóstico de gravedad y un diagnóstico diferencial. Tanto el niño y el adulto, para hacer un diagnóstico de gravedad, primero tienen que hacer una anamnesis, y ya ustedes saben lo que es una anamnesis, hacer las preguntas correspondientes. En el caso del anillo primero, del niño es primero tranquilizar a los padres, desde cuándo sangra, en qué momento sangra, con qué frecuencia sangra, qué medicación recibe y qué antecedentes en la familia tiene. ¿Por qué menciono también qué medicación recibe? Porque me acuerdo en la guardia, en el hospital, cuando hacía guardias en el hospital de clínicas, llegó una madre con un niño que sangraba impresionantemente. Y le pregunto qué medicación estaba tomando y me dice ibuprofeno. ¿Me puede mostrar el ibuprofeno que toma? Y era warfarina, ¿me entiendes? Se había equivocado el color de la pastilla y estaba tomando un anticoagulante el niño. Entonces, para eso tienen que tener todas las pautas de alarma para preguntar a los familiares del niño cuando sangra. En adulto tienen que preguntar desde cuándo, con qué frecuencia, qué hábitos tiene el paciente, antecedentes patológicos, por ahí es un paciente anticoagulado por una arritmia cardíaca y está tomando anticoagulantes, ¿no? Entonces es importante saber medicación que toma el paciente, si es hipertenso o no, eso es lo que te va a dar una idea de la anamnesis y a veces está sangrando el paciente y tienes que ir preguntando esto al acompañante. En cuanto al examen físico, en el niño vemos el estado hemodinámico, ¿no? Piel y mucosas, signos vitales, estado de conciencia, presencia de hematomas, ¿no? Y lesiones en mucosas, porque tienen que tratar de diferenciar algunas enfermedades plaquetopénicas o algún tipo de púrpura, ¿no es cierto? Que el sangrado sea a consecuencia de un trastorno hematológico que tenga el niño. Ahí no tienes que realizar tanto taponaje en el niño porque vas a lastimar más la mucosa y generas más lesión y eso, por lo tanto, genera más epistaxis. En el adulto, generalmente ustedes ven el estado hemodinámico, piel y mucosa, signos vitales, el antecedente traumatismo nasal y las lesiones o no en mucosa que pueda tener, ¿no? Hay que ver el hábito que tiene el paciente. Hay pacientes que son cocainómanos, ¿no? Y tienen el tabique muy lastimado, incluso algunos perforados. Los traumatismos nasales de alto impacto pueden generar una epistaxis superior, entonces hay que ir a cauterizar una arteria que se llama etmoidal anterior, que ya les voy a explicar más
más adelantito. En el examen otorrinolaringológico, bueno, ahora más que nunca, imagínense, antes teníamos las medidas de bioseguridad, ahora es el triple de medidas de bioseguridad. Tienen que tener su barbijo, su camisolín, guantes, tienen que tener un asistente, un lugar donde sentar al paciente, un fotóforo, ya que es importante tener la luz que la utilizábamos, ya sea en la frente, ¿no es cierto? Pero ahora tenemos los frontoluz. Tener un Killian, que es esto que ustedes ven acá, que muestro en la flechita, que es para poder ver, este paciente tiene una perforación del tabique, por ejemplo. Y la solución que usamos es un vasoconstrictor con lidocaína. Generalmente para parar los sangraditos que llegan a la guardia, pues pararlos con un algodón con lidocaína y pseudoefedrina, ¿no es cierto? Que viene lidocaína al 2% con epinefrina. Esa es la solución que deben tenerla en la guardia, ¿ya? Volviendo atrás, vamos a volver atrás. En caso del niño, generalmente vamos a ver el diagnóstico. Ese era el diagnóstico de gravedad. En cuanto al diagnóstico diferencial, la etiología pueden ser locales, ¿no? O generales. Locales son la traumática, procesos inflamatorios, factores ambientales, enfermedades granulomatosas, desviaciones septales y malformaciones vasculares, ¿ya? En generales tenemos trastornos de la coagulación, como púrpura, trombocitopénica, leucemias, trastornos de coagulación hereditarios, hemofilia. En medicamentosos es aspirineta, antiinflamatorios, quimioterapia, anticoagulación. Otros factores son desnutrición y pacientes con enfermedades renales o hepáticas. Y los tóxicos son como la cocaína, ¿no? Bueno, estos recuerdos que tengo de mi época de residente, para que vean que no le ha pasado tanto tiempo mal. También he hecho un poco de música. Hay que tener siempre tiempo para todo, ¿no? Así que siempre va a haber tiempo. En cuanto a la traumática, ustedes verán cómo esta lesión penetrante, ¿no? Por caída de un árbol, de una rama, le ha partido todo lo que es la nariz, ¿no? Pero más, bueno, es una de las causas etiológicas. Estas son otras que son las arañitas vasculares, ¿no? Que son las fragilidades capilares del plexo de Kieselbach, que está en el tabique nasal. Estos hemangiomas, que se pueden cauterizar también en el tabique nasal. Un trastorno de coagulación como un Rendu o Osler-Weber, que es un trastorno de coagulación que, fíjense, sangra de todo lado, la presencia de tumores a nivel de fosa nasal, y lo que es en Cabum, este es un nasofibroangioma juvenil, que genera unos sangrados impresionantes, que es por un tumor que sale de la fosa maxilar y ocupa el Cabum, ¿no? Entonces son diferentes tipos de causas que uno tiene que determinarlas. Otras causas son como estos espolones que lesionan el cornete inferior, perforaciones septales, púrpura trombocitopénica, también que vemos en estos dos casos. En el caso del manejo de las epistaxis, cuando son no quirúrgicas, ya es la cauterización local. O sea, ¿qué significa? Que no entra a un quirófano, ¿ya? Si tienes con qué cauterizar, lo hacemos generalmente con nitrato de plata en niños en pequeña cantidad, y en adultos utilizamos gálvano cauterio, que se lo hace con anestesia local, ¿ya? La otra medida que ustedes pueden solucionar en la guardia, una epistaxis, es el taponaje anterior, y el otro taponaje posterior, que es con sonda Foley, que es mucho más difícil, pero que ahora les voy a dar una pauta. El manejo del sangrado, que lo hacemos ya quirúrgicamente para no dejar un paciente taponado 3 días, hacemos ya quirúrgico, ¿no? Hacemos una cauterización endoscópica de la arteria esfenopalatina, que es rama de la maxilar interna, ¿ya? Entonces, esa es lo que hacemos hoy en día, cauterizar la arteria esfenopalatina y para el sangrado, y el paciente sale del quirófano sin sangrado. Entonces ya se va a su casa al otro día. ¿Cómo es el tratamiento agudo en un paciente con una epistaxis anterior? Esto es lo que es importante que me entienden. He puesto acá 2 flechitas. En el caso del niño, algodón con silocaína con epinefrina. Ya, un poquito algodón para parar el sangrado. Si para el sangrado, directamente le hacemos un tratamiento médico con una crema que se llama la Moderna Sal, ¿ya?
y vitamina C. Ahora, si el sangrado continúa con el niño, ustedes lo tienen el niño, hacen el tratamiento y a la interconsulta con otorrino o lo internan y se hace un taponaje anterior en la guardia, ¿sí? Y el control ya lo puede ver el especialista para ver si lo va a cauterizar o va a ver qué va a hacer. En el caso del adulto es algodón con silocaína. Para el sangrado, tratamiento médico. ¿Con qué? Con la Moderna nasal o Rinovanedif, que son las cremas nasales que usamos, o usamos un taponaje anterior. Si continúa el sangrado, hacemos cauterización o taponaje anterior con Surgicel y tratamiento médico y luego derivar al control al paciente. Entonces, no se olviden, esto es importante, niño adulto, para el sangrado usan la crema en la guardia y les recetan la crema y vitamina C. No para taponaje anterior y mandarlo a la guardia. Eso en caso que haya una epistaxis anterior, ¿no? Que el sangrado es del plexo equiaselvac y que es un sangrado que no produce trastorno hemodinámico al paciente. Es un paciente que viene ambulatorio, que viene despierto, que viene acompañado, que te dice que te sangró la nariz hace 2 días y la anterior semana también, pero que no compromete la vida del paciente. Ese es el sangrado anterior. Vamos perdón, me salió de la cosita. Vamos a ir ahora a la epistaxis posterior. Este es un manejo un poquito más complicado. Este paciente ya no viene caminando, viene en taxi, viene con 4 días de no para de sangrar, viene pálido como una hoja de papel, viene con trastornos hemodinámicos, con sudoración, palidez de mucosas y piel. Entonces ya es un paciente que vos lo tienes que tener en la guardia, colocar una vía endovenosa para darle solución fisiológica. A veces yo he tenido que infiltrar la fosa pterigomaxilar para que pare el sangrado, como ven en este gráfico, con una aguja larga y agua en la jeringa, infiltramos con dirección, ¿no?, de la fosa pterigomaxilar, por encima del arco cigomático, apuntando al gonion contralateral del ángulo de la mandíbula. Entonces, en esa dirección ponen la aguja y va directamente a esta área donde está la rama terminal de la maxilar interna y da sus 2 ramas, que son la arteria esfenopalatina. Pero bueno, esto lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? A no ser que lo veas muy frecuentemente y lo puedan hacer. Luego el taponaje posterior, tienes que tener esto: una sonda Foley, 2 jeringas de 20 cc, un Killian, una bayoneta, gasa vaselinada, solución con pantocaína, tela, y esto es cómo entra la sonda Foley, que generalmente tiene que ser no muy gruesa, una 20 o 22, generalmente entra bien, y la sonda entra hasta atrás, se infla el balón de la sonda Foley, y fíjense cómo bloquea el cabum, y el paciente para de sangrar. Entonces de ahí llenas toda la cavidad con gasa vaselinada, toda esta parte, y el paciente se queda con esta sonda 3 días, ¿sí? Puede ser un tratamiento definitivo. Luego, bueno, se interna ese paciente con taponaje y ya se puede usar ya, generalmente menores de 50 años pedimos una tomografía para buscar alguna malformación vascular. Mayor de 50 años ya lo dejamos 3 días con el tapón y nada más. El paciente con epistaxis superior postraumática es lo mismo que la epistaxis posterior. Lo taponamos con sonda Foley, ¿sí? Hacemos la tomografía para ver dónde está la fractura de base cráneo, lo internamos y luego lo operamos con un abordaje, que es un abordaje de Lynch, que entramos al lado del ojo para buscar la arteria hemorroidal anterior, que entra por el globo ocular y se entra a la nariz. Entonces ahí es donde hay que pillarla, que también tenemos ese mecanismo de acción. El protocolo prácticamente de epistaxis que tienen que aprender ahora es, bueno, anamnesis en cualquier tipo de sangrado es una buena anamnesis, antecedentes patológicos y medicación que toma el paciente. Evaluar el estado general, el compromiso hemodinámico y el examen de otorrinolaringológico, ¿no?, que es de la nariz. En cuanto a la epistaxis, ustedes tienen que determinar si es una epistaxis anterior, porque va a salir sangre por afuera y en escasa cantidad. Tienen que determinar si es una epistaxis posterior, si viene mucho por atrás de la garganta
y el paciente deglute, deglute, deglute y te escupe y no para de sangrar, esa es una epistaxis posterior para tenerle miedo, y una epistaxis superior que tiene que tener el antecedente de haber tenido un golpe muy fuerte en la nariz con fractura o que te diga que ha tenido un problema muy grande de algún trauma, ¿ya? En una epistaxis anterior es cauterización con nitrato de plata o electrocauterio, taponaje anterior con gasa vaselinada, ¿ya? O esponjas de celulosa oxidasa, que es el Surgicel. En epistaxis posteriores, internación de 72 horas, taponaje postero anterior, requiere internación, antibióticos sistémicos, interconsulta con otorrinolaringología. Y en la superior es el manejo igual, taponaje postero anterior, internación, evaluación también oftalmología, ¿no? Por el trauma, y la tomografía para determinar dónde es la fractura de base craneal. Estito, si pueden sacar una captura, sáquenle una foto, porque es más o menos una base de un protocolo de manejo de sangrados de nariz de cualquier tipo. Muchas gracias, chicos, en la primera charla. Sobre este tema, 3 preguntas nada más para no demorar mucho por tema. Me preguntan si en la epistaxis anterior, ¿por qué se le da vitamina C? Perfecto, porque la fragilidad capilar que genera el desgaste de la mucosa, y generalmente en los niños que tanto se meten el dedito en la nariz y se producen lesiones a nivel capilar, generalmente la vitamina C ayuda un montón en mejorar la fragilidad capilar, ¿no? Porque mejora el endotelio de las venitas terminales de todos los vasos capilares. Por eso te vas a dar cuenta que vitamina C mejora la congestión nasal, se da mucho en los pacientes que tienen mucho resfrío, ¿no es cierto? Por eso te dan la vitamina C para que no se congestione tanto la nariz. Entonces, esa es la pregunta, esa es la respuesta a tu primera pregunta. Y el antibiótico ¿por qué el antibiótico en la epistaxis posterior? Es por el taponaje. Al dejarle un taponaje posterior, estás poniendo 3 días un montón de gasa vaselinada y un balón, y para que no se te infecte y no haga una sinusitis posterior, damos el antibiótico. Es solamente por el cuerpo extraño, ¿sí? Cualquier taponaje que es, ya sea anterior o posterior, va con antibióticos por vía oral para que no te haga una sinusitis o no se pudre esa gasa dentro de la nariz. Porque con la acción con la mucosa se pudre, a los 2 días ya empieza a oler hediondísimo esas gasas vaselinadas. ¿Ya? Ahí te he dado la respuesta a tu primera pregunta. Ingrid, ¿pasamos al segundo tema? Sí, usted puede pasar al segundo tema. Buenísimo. Bueno, ¿han entendido el tema más o menos? Sí, sí, ha estado bastante explícito el tema. Vamos a ir, chicos, ahora que se les he preparado también una clase de trastornos del sueño, ¿sí? Lo que es el ronquido, ya que es igual una cosa importante que sepan. Los trastornos respiratorios del sueño se llaman ahora un problema de salud pública. ¿Por qué es un trastorno de salud pública? Por esta misma razón. Perdón. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque cuando hay un accidente de estos, muere mucha gente, ¿verdad? Se accidenta un micro, se choca con un auto. No te hablo de causa etílica, ¿no? ¿No? No siempre de causa etílica. Hay un montón de otras causas por qué pueden ocurrir estos accidentes. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque estos pacientes generalmente que tienen algún tipo de accidente es porque se duerme y porque les pasa esto. Son gente que tiene pausas respiratorias durante el sueño y no llegan a conciliar un buen sueño, por lo tanto su vigilia es reducida. ¿Qué significa vigilia? La parte que uno está despierto, y un 80% de pacientes que tienen apneas del sueño no son diagnosticadas y por lo tanto no son tratadas y pasa esto.
tienen ojeras y se duermen en el volante, y es una de las causas más frecuentes de accidentes de tránsito en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Estados Unidos es uno de los países donde hay más obesidad. Entonces, la obesidad va muy de la mano con los trastornos del sueño. Entonces, por eso es importante y por eso se lo considera un problema de salud pública. Hay trastornos del sueño y ¿en qué impacta en el organismo? No vamos a hablar de insomnio ni sonambulismo, vamos a hablar de ronquido simple, de SAOS, que es síndrome de apneas e hipopneas obstructivas del sueño, y el síndrome de resistencia viaria superior. Eso significa las siglas que estoy mencionando abajo. ¿Qué es sueño? Sueño generalmente se considera, ¿qué es el sueño? El sueño es un descanso que tiene el cuerpo y el cerebro principalmente cuando uno descansa, ¿ya? Generalmente se llama ritmo circadiano que tiene cada ser humano. Nuestro ritmo circadiano dura 24 horas, 18 de vigilia y 6 de sueño. Por lo tanto, esas 6 horas de sueño que debes tener deben ser de la mejor calidad que puedas ser. Porque ahí, en esas 6 horas de sueño, se generan un montón de la mayor cantidad de hormonas y catecolaminas que generan en nuestro cerebro, que se produzcan hormonas que nos ayudan a bajar de peso, hormonas que nos ayudan a bajar la presión arterial, hormonas que no tengamos apetito, no tengamos hambre al otro día, digamos, hormonas que te ayudan a controlar el tema del azúcar, ¿no? Entonces es importante que entiendan que en el sueño es importante saber que ahí se producen todas las hormonas en el organismo. Se divide en dos tipos, ¿ya? El sueño. Se divide en dos etapas, no more y more. Entonces la no more tiene 3 subdivisiones, que es un N1, N2, N3, que es el sueño delta, ¿ya? Que generalmente tenemos 5 ciclos en el sueño. En un periodo de 6 horas vamos a tener no more, digamos que dura aproximadamente 40 minutos y 20 minutos dura more. Entonces tienes una hora. Y son 5 ciclos más o menos que tenemos este tipo de sueño que va dando vueltas, va circulando, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estas etapas se generan hormonas, como vamos a ver ahora. El sueño en las etapas son diferentes en la vida. Niños generalmente duermen entre 10 y 12 horas, ¿no es cierto? Se han dado cuenta que cuando nace un bebé duerme 18 horas y está despierto 6 horas, ¿verdad? Entonces eso tiene explicación porque el sueño es donde más se forma hormona de crecimiento en los bebés y en los lactantes, ¿sí? A medida que el niño va creciendo, va durmiendo 10 horas. Yo sé que te da un poquito de rabia que duermes 6 horas ahora, ¿no? Pero los niños duermen 10 a 12 horas porque las necesitan para su crecimiento. Los adolescentes duermen de 8 a 10 horas. Y los adultos, a partir de los 16 años, duermen entre 6 a 8 horas. Y los adultos mayores, si se han dado cuenta, duermen de 4 a 6 horas. O sea, todo el ciclo va cambiando a medida que pasa la edad. ¿Ya? Los cambios fisiológicos que ocurren durante el sueño son la temperatura corporal. Tu temperatura corporal baja a lo mínimo cuando duermes. Entre 35.8 a 36.8 baja la temperatura corporal. Por lo tanto, no hay desgaste de energía, ¿no? La función renal también, la filtración glomerular baja cuando duermes, ¿me entiendes? Por eso es que no vas al baño, ¿no? Porque estás dormido, ¿ya? La secreción de hormonas que se generan es la hormona de crecimiento en la fase N3 que hemos explicado de la no more, se forma melatonina y se forma cortisol, que nos ayudan a regular gracias, que nos ayudan a regular las hormonas, ¿no? El cortisol es importante también para mantener los estados de alerta y todo eso, y la melatonina es generalmente por la luz solar, ¿no es cierto? La presión arterial y la tasa cardíaca también bajan durante el sueño y el metabolismo normal. El sueño insuficiente, ¿qué te genera? El no dormir las 6 horas o que se alteren es ese ritmo nocturno de no entrar en las fases no more y more, que es ocasionada por las apneas del sueño o los ronquidos muy fuertes.
No todo paciente que ronca tiene apneas, pero todo paciente que tiene apneas ronca, por si acaso, es una ley. Los efectos de la duración del sueño sobre el apetito, por ejemplo, es lo que les explicaba. Hay pacientes que yo veo actualmente con sobrepeso y me dice, doctor, pero yo no sé por qué engordo. Si yo ni siquiera como en el día, hago ejercicio y no bajo de peso. Entonces, esa es una explicación lógica, pero roncas, le pregunto a la esposa, doctor, no respira este hombre, lo tengo que sacudir para que se respire. Entonces, eso pasa, ¿por qué? Porque esta persona no libera esta hormona que se llama grelina, ¿ya? Que es la que controla el metabolismo de los carbohidratos en el estómago. Y si esa hormona no se produce en el estómago, ¿ya? El paciente al otro día amanece con mucha hambre de carbohidrato y es donde se come 3 sándwiches de huevo, ¿no es cierto? Con chocolate y leche, ¿no? Entonces, imagínense esa cantidad de carbohidratos. Por eso es que tiene mucho que ver la no liberación de estas hormonas cuando uno duerme. Los problemas del sueño que contribuyen a un sueño insuficiente, por ejemplo, es la siesta. Siempre es recomendable dormir entre 45 minutos a 1 hora máximo. Entre 30 a 45 minutos es lo óptimo. El sueño insuficiente y obesidad también va muy de la mano. Y el sueño insuficiente va con la diabetes también, porque por la reducción de cantidad de insulina liberada, ya que cuando duermes bien se libera mucha insulina y todo ese azúcar se metaboliza, ¿me entiendes? Pero si no hay un sueño suficiente, no se libera insulina. Y eso hace que el azúcar libre en el torrente sanguíneo te aumente la cantidad de hiperglicemia. Y eso es lo que te va produciendo o te va haciendo tal vez un paciente predispuesto a la diabetes. El sueño también insuficiente genera hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Por eso es importante evaluar el sueño en los pacientes. ¿Cómo estudiamos el sueño y cómo lo diagnosticamos? Hacemos con una buena historia clínica, un buen interrogatorio y los formularios de Epworth, que es una escala que se le hace a la esposa del paciente o a la novia o al paciente con algún familiar, ¿ya? Luego hacemos un examen físico otorrinolaringológico, hacemos una endoscopía, ya con maniobras de Müller, que esto lo tenemos ya los especialistas, y hacemos un laboratorio de sueño, una poligrafía nocturna o una polisonografía nocturna, que son los estudios estándares para determinar si un paciente ronca, si un paciente tiene hipopneas o si tiene apneas. No les he explicado qué es ronquido. Ronquido simple es el ruido que ejerce el aire al introducirse a las vías aéreas superiores. ¿Qué es hipopnea? Es la pausa respiratoria menor que una pausa respiratoria entre 3 a 10 segundos, ¿ya? Pero con más de 5 episodios en 1 hora. ¿Y qué es apnea? Es la ausencia de respiración de más de 10 segundos, ¿sí? Que tengan por lo menos mayor a 5 episodios por 1 hora. Esos son los conceptos. Esta es una endoscopía, que esto es lo que yo hago en mi centro, ver la laringe de los pacientes, ¿ya? Y es lo que a mí me permite evaluar toda la vía aérea superior, desde la nariz hasta la garganta. Este es el DICE, es la inducción al sueño en quirófano y es hacer una revisión endoscópica del paciente pero sedado. Ahí lo hacemos dormido, el paciente está dormido pero bajo sedación, ¿no? Que la hace un anestesiólogo. Lo dormimos al paciente pero es como si estuviera roncando. Entonces ahí vemos el nivel de ronquido, vemos qué es lo que genera el ronquido en el paciente dormido. El Apnea Link Plus es un monitor, que es esto, que le voy a quitar el volumen, que es un captador de sueño que lo usamos y el paciente se lo lleva a su domicilio, ¿no? Que tiene un saturómetro, como podemos ver el video, el paciente se lo coloca, y esto lo tengo yo aquí en Tarija, ¿no? Lo uso en mi centro para que el paciente se lo lleve a su casa y a mí me da toda la información que yo necesito para ver si hace apneas, ronquidos o hipopneas. La conducta es, bueno, cuando hay algo que operar es cirugía multinivel, ya sea en nariz, algún tipo de desvío septal, hipertrofia de cornetes, lo que fuera. En orofaringes, un paladar largo y hipertrofia de amígdalas, ¿ya? O una búbula larga.
Luego la base de la lengua también, si hay que hacer una reducción de base de la lengua por ya sea criocirugía o coblator, que hay cirugías para eso, y a nivel de laringe, ¿no? Para buscar algo que nos obstruya ese nivel. Eso es cirugía. La otra conducta es usar CPAP, que es la presión positiva a la vía aérea superior, que es una máscara que duerme el paciente generalmente, o también la otra conducta puede ser hacer ambas, cirugía y CPAP o CPAP y cirugía. Pero ahora lo que yo estoy haciendo es CPAP y cirugía multinivel uso CPAP y cirugía multinivel, ¿ya? El CPAP es un equipo que, bueno, ahorita no hay muchos en Bolivia, pero yo lo voy a importar de Argentina y ayuda muchísimo a que los pacientes bajen de peso. Sobre todo es para eso, para que el paciente baje de peso, luego se opere y cambie sus hábitos y ya quiera hacer ejercicio. Y de ahí ya baja de peso. El CPAP es esto que les muestro en este video. En las vías respiratorias por vía nasal. Es un tratamiento muy efectivo y ampliamente aceptado para la apnea del sueño, padecimiento que no tiene cura en la actualidad y que se presenta en millones de pacientes en todo el mundo. El CPAP suministra aire a presión a través de una pequeña mascarilla o de un sistema de almohadillas nasales, haciendo que la presión funcione como un entablillado de aire, manteniendo las vías superiores abiertas e impidiendo que la apnea se presente. El tratamiento CPAP no requiere la utilización de fármacos ni intervenciones quirúrgicas, y los pacientes usuarios experimentan rápidamente sus beneficios. Perfecto. Como conclusiones, chicos, bueno, los trastornos del sueño es un problema de salud pública que tiene un papel importante en la repercusión metabólica. Buen sueño es igual a una buena calidad de vida. La evaluación integral del paciente hay que realizarla con tecnología, ¿no? Es importante hacer eso. Y el tratamiento, bueno, hay que definir, ¿no? Si es quirúrgico, si es CPAP o es ambas, ¿no? Y eso es el papel importante. Pero ustedes como médicos que ya van a salir, es importante que, ¿no? Que están ya en ese nivel, es importante que alerten esto a la gente, ¿no? Que es muy importante no tener tanto ronquido y peor, no tener apneas, ¿ya? Así que bueno, he terminado con la segunda exposición. Si hay alguna pregunta. Bueno, bastante claro. Vamos a ir por el tercer tema, chicos. Vamos a hablar ahora sobre oído, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar con otitis media crónica. Bueno, vamos a explicar primero, a lo largo de la formación de otorrino existen estos cursos, ¿no? Que es los cursos de fresado para hacer cirugía, ¿ya? En donde uno hace estos cursos en huesos temporales, ¿ya? Para poder aprender a fresar y es una de las cirugías más difíciles, ¿no? Operar oído, ¿no? Y hacer lo que vemos acá, una mastectomía radical o cerrada, ¿no? Entonces, la otitis media crónica es una inflamación de la mucosa del oído medio, es decir, de la caja del tímpano y de sus cavidades anexas como la trompa de Eustaquio, la mastoides y el antro. Se denomina crónica cuando demora más o se prolonga más de 3 meses y se acompaña ya cuando es defusión, cuando hay moco por detrás de una membrana timpánica intacta. O bien cuando sale la otorrea, que es la secreción purulenta a través de una perforación timpánica. Entonces acá, para que también le saquen una foto, esta es la clasificación de la otitis media crónica. Se divide en dos, con membrana timpánica integrada y con membrana timpánica perforada, ¿ya? Cuando está la membrana timpánica íntegra, la denominamos otitis media serosa, ¿ya? La denominamos, a ver si puedo un rato.
Aquí no tengo. Cuando tiene otitis media mucoide y cuando es una otitis hemosiderínica. Esperen, estoy tratando de buscar aquí un cursor, a ver si tengo ahora un ratón. No tengo. Ya, entonces, esa es la clase, perdón, me pasa una antes. Aquí lo que ustedes tienen es un oído medio, fíjense, una perforación timpánica del oído, ¿ven? Esta es una perforación timpánica postraumática, ¿ya? No tiene una perforación del tímpano. Y esta también es una perforación timpánica y esta es la membrana timpánica, ¿ya? Generalmente nosotros hacemos estos 3 procedimientos cuando tenemos este tipo de diagnóstico, una perforación del tímpano. Hacemos una miringoplastia, que es la reparación de la membrana, ya sea con grasa, con fascia. Y la podemos hacer con anestesia general o anestesia local. ¿Qué es importante tener en un manejo del paciente de una perforación timpánica? Es el dato del paciente, adulto o niño, la otoscopía, qué tamaño es la perforación, qué audición tiene el paciente, porque hay audiciones con una pérdida mayor de 30 decibeles, de 60 decibeles, que son hipoacusias de acuerdo a sean conductivas, leves, moderadas o graves, y tener alguna imagen cuando no hay concordancia con la audiometría y con lo que vos ves en la otoscopía. Entonces, eso es lo que te da una correcta indicación quirúrgica. Es importante tener estos datos del paciente. Fíjense, la edad es importante. No es lo mismo un paciente de 60 años con uno de 20. La condición social también no es lo mismo, ¿no? Un paciente que vive allá en la Cuesta de Sama, en el último cerro, que un paciente que vive aquí en Aranjuez, ¿me entienden? O sea, las condiciones sociales también, ver qué paciente se va a cuidar de una cirugía de oído o de lo que vos le hagas, un implante coclear, ¿no? Entonces esos datos son importantes. No es lo mismo un cantante, como ya lo Cuellar acá, que un paciente que, digamos, trabaja, qué sé yo, en el mercado central, ¿no? Entonces es importante ver a quién le va a servir y en quién repercute la audición, ¿no? Una pérdida de audición a un músico lo mata, ¿no? Perder la audición. Y el consentimiento informado, ¿no? Nunca es prometer resultados que no puedas cumplir. Estos son los datos importantes de la otoscopía. ¿Qué tipo de perforación timpánica tiene el paciente? El estado de la mucosa, la presencia de otorrea o no, la perforación bilateral y qué oído operar, ¿no? Nosotros siempre operamos el peor oído. O sea, el oído que está con menor audición es el que, con menos audición, claro. El peor oído es el que operamos. Esta es una audiometría para que ya más o menos se vayan dando cuenta que es una audiometría. Es un estudio subjetivo que lo realiza una persona que está al otro lado de la cabina, que nos va a decir más o menos qué tipo de sordera tiene el paciente. Esta es una tomografía que es importante ver si tiene o no el oído medio ocupado, la mastoide seburnia, o hay algún tipo de malformación que puedas ver en una imagen. Y estos son los tipos según la clasificación de Fish, que es realizar una timpanoplastia tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Antes de plantear cualquier intervención quirúrgica otológica, es imprescindible siempre asegurar prerequisitos, ¿no? La indicación quirúrgica, la preparación y la colocación de paciente en quirófano. Es importante tener un consentimiento informado, tener los datos de la otoscopía, la audiometría, las imágenes, la historia clínica y ver qué oído se tiene que operar, ¿no es cierto? Más o menos así preparamos un paciente que vamos a operar. Y este es el oído derecho en un niño de 11 años de edad, en la cual tenía esta hipoacusia que vemos aquí conductiva, y este es el agujerito que se ve en el tímpano, ¿ya? Muy bien, vamos a ver, bueno, este es un videíto que se les ha hecho, que es una cirugía endoscópica, ¿cómo la hacemos? Aquí lo que hacemos es una toma de injerto de trago, este es el trago, ¿verdad?
Ahí estamos tomando el injerto. Vamos avanzando. Sacamos esa telita que ustedes ven ahí, que es una ruedita de cartílago. Fíjense que la estoy agarrando con una micro pinza cocodrilo. Imagínense lo pequeña que es. Con eso entramos por el endoscopio. Vamos viendo en un monitor. Vamos a ver el tamaño de la perforación. Como pueden ver, ¿no? Limpiamos todo eso y luego vamos a poner el injerto por debajo de eso. Y aquí ya está colocado el injerto, ¿sí? El injerto es una ruedita de cartílago que va justo en la perforación. Gesiel es el niño que les acaba de mostrar, 11 años de edad. Lo tenemos que dormir porque es muy pequeño. Ahí vemos cómo arreglamos el injerto y la ruedita de cartílago. Y luego llenamos la cavidad de Spongo-Stan y se da por terminado el procedimiento, ¿no? Este es el preoperatorio y este es el postoperatorio, los 2 meses. Entonces, fíjense cómo se logra cerrar y el paciente ya puede meterse al agua, ya puede hacer su vida normal, ya puede bañarse normal, ya puede ir al río, a la piscina. Si vos te entras a la piscina con oído perforado, te va a salir pus a los 3 días, ¿me entienden? Por eso es importante restablecer lo más que se pueda la anatomía normal. Estos son otros tipos de perforaciones, fíjense, algunas más chicas, algunas totales, algunas ya con una horizontalización del mango del martillo. Entonces, todas estas perforaciones tienen una hipoacusia diferente. Y la técnica que usamos varía, ya puede ser una medial, una lateral o under-over, que es invertida, le llamamos así. Aquí vamos a ir avanzando un poquito más rápido. No me voy a demorar mucho en las técnicas, pero bueno, esta es una técnica medial, ¿no es cierto? Que es así como usamos fascia temporal. Vamos a poner un poco ahí y así es como ponemos el injerto medial al resto del martillo. Este es el antes y este es el después. Fíjense qué buena calidad de imágenes, ¿no es cierto? Entonces, es lo que tenemos. Este es un antes de una perforación, fíjense, está aquí. Y este es el después también. Esto vamos a pasar. Esto es la técnica lateral, perforaciones más grandes. La medial la usamos en más chicas. Entonces, viendo acá, vemos igual, pero lo que hacemos es colocar la fascia, ahí está el martillo, como no sé si logran ver, miren, aquí está el martillo, aquí está el yunque y acá está el estribo, ¿ya? Lo que hago ahora siempre para comprobar su conexión es mover el martillo y fíjense, toda la cadena se mueve. Esa es la cadena de huesecitos del oído. Y eso es lo que hay que cuidar una vez que ya ponemos la fascia temporal. Como podrán ver, rebatimos los colgajos y ya queda el injerto tapando toda la perforación. ¿Ya? Entonces este es el antes en el oído izquierdo y ese es el después. Fíjense cómo logramos cerrar la perforación timpánica. Es la misma paciente, fíjense cómo ha cerrado el gap, ¿ya? Y ya el paciente escucha mucho mejor. Ahí vamos a ver un control postoperatorio igual de varios meses. ¿No? Y las ventajas, bueno, son las mismas. La técnica under-over no me voy a demorar mucho tiempo, pero es mostrarle que es al revés, ¿no? Ahí está el antes y el después de las perforaciones. Y ahí está el postoperatorio, un año. Obviamente, también nunca va a quedar como un oído no operado, jamás. Pero se adelgaza el injerto y el paciente puede escuchar perfectamente bien. Este es en el otro oído. Este es el mismo paciente operado de los 2 oídos. Así que, más o menos, ya vamos haciendo. Yo hago todas las timpanoplastías, ¿no? Aquí vemos otro video de cómo hacemos la cirugía de oído. Como les digo, he hecho muchas rotaciones de oído
y me encantaba hasta que antes que empiece a operar nariz. Pero bueno, igual me sigue gustando el oído. Entonces, este es el postoperatorio igual a los 6 meses, donde vemos el injerto completamente en posición, ¿no? La perforación cerrada. Bueno, tengo la suerte todavía de contar con mi padre que me ayuda en las cirugías de oído, pero es importante siempre tener, ¿no? Al profesor. Esta es la clase de oído que quería presentarles, chicos, así que ¿alguna pregunta sobre oído de algo de esto? Pueden ir haciendo sus preguntas igual en el chat, ¿no? No hay problema. Voy a salir de esta presentación. Seguimos, ¿no? Con las charlas. Ingrid. Sí, doctor, puede seguir con la ponencia. Bueno, ya vamos 3. Vamos a hacer algo de laringe ahora. ¿Ya? Y por último vamos a hacer la charla de nariz. En cuanto a los tumores, ¿sí? Todo trastorno a nivel laringio, ustedes saben que las cuerdas vocales existen varios tipos de tumores, ya sean benignos o malignos. Y de acuerdo a eso también algunos generan más disfonía, que es la alteración del tono de la voz, ¿no es cierto? Otros que generan dificultad respiratoria, que se llama disnea, ¿ya? La disnea puede ser de bajos esfuerzos, de mediano y alto esfuerzo. Entonces les voy a mostrar un poco de unos casos acá para que podamos ver. Ahora sí. Vamos a empezar con los papilomas. El papiloma infanto-juvenil y el del adulto, ¿no? Los papilomas generalmente son una enfermedad de lesiones a nivel de los epitelios de transición que pueden presentarse a nivel de la mucosa nasal, ¿no? Entre la piel y la mucosa, a nivel de los labios, a nivel de la faringe, y bueno, saben que también es una enfermedad que se puede contagiar, es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? El papiloma virus humano, pero también hay otras cepas del papiloma que no son contagiantes eh, por transmisión sexual, ¿no? Generalmente pueden ser por transferencia materna, por el parto, por eso estos bebés tienen que nacer por cesárea, y las que son las cepas 11 y 16, que son cepas que se producen por el virus, pero porque agarra una inmunodepresión al paciente. Ya no siempre es por transmisión sexual. El infanto juvenil generalmente es múltiple, agresivo y recidivante, como podemos ver en esta foto, y las del adulto pueden ser únicas, menos agresivas y de menor recurrencia. ¿Ya? Puede afectar la papilomatosis a cualquier edad en un 2 tercios menores de 15 años y tiene una alta incidencia en menores de 5 años. Por eso les digo que ya ellos a veces ya nacen con esa papilomatosis, que hemos visto bebés chiquitos que ya se van haciendo operaciones y que a la larga terminan en laringectomía total, ¿no? El curso es benigno y requiere muchísimas cirugías. Es agresivo y recurrencias traqueobronquiales, generalmente a veces cuando obstruyen la vía aérea, y tiene un 2 a 3% de degeneración maligna, que significa que se hacen cáncer de laringe, pero es muy bajo el porcentaje, ¿ya? La etiología, como les decía, del virus del papiloma humano son las cepas 6 y 11, y donde hay un cambio en las células epiteliales, ¿no? Y lo que genera el papiloma. A ver si sale este video, no sale. Bueno, son estas lesiones que se localicen a nivel de las cuerdas vocales, ¿ya? Y hay que hacer una microcirugía de laringe, y lo que genera es disfonía y dificultad respiratoria. Fíjense, cuando empiezan a crecer demasiado, se van hacia la tráquea. Y este es otro caso peor. Miren cómo obstruyen los papilomas. Ese paciente ya no sobrevive, se obstruye y ya no queda otra, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, está contraindicado la radioterapia y hay que evitar en lo posible una traqueotomía, porque si caes en la traqueotomía sobre los papilomas, le generas siembras todos los papilomas en la vía aérea, ya se va al pulmón y ya se complica el paciente.
Ese es el primer tumor benigno, ¿no? Luego tenemos el edema de Reinke, que generalmente es un edema a nivel del borde libre de la cuerda vocal, que es a nivel de la mucosa, no del músculo, ¿ya? Aquí están generalmente, esto es el edema a ver si lee el edema de Reinke, que es un edema a nivel de la cuerda vocal, lo generan el tabaquismo, la laringitis crónica por reflujo y el abuso vocal, ¿ya? No es de degeneración polipoidea, no es inflamación, no es hipertrofia, es edema. A ver si tengo, no me va a leer los videos, así que es una pena. Pero este es el edema, este es el engrosamiento a nivel del edema que se genera a nivel de las cuerdas vocales. Son cortes histopatológicos que les muestro, ¿no? Que nos pasan las fonodiólogas. Generalmente el tabaquismo y el abuso vocal son las causas que generan el edema. Disminución del flujo vascular, aumento de agregación plaquetaria, el abuso vocal, el aumento de probabilidad de trombosis, isquemia y hipoxia, ¿no? Y lo que genera edema. El cuadro clínico es este, ¿no? Que vemos. Se dice que es más frecuente en mujeres. Chicas, no quiero ser machista, pero es porque ustedes abusan vocalmente de hablar. Creo que es por eso, no sé, no, pero es más frecuente en mujeres. Eso dicen los libros. Se puede malignizar generalmente Reinke con leucoplasia 8%, Reinke con displasia 6%, no. Es muy bajo el porcentaje, ¿ya? Es médico y es quirúrgico. Generalmente depende del síntoma. Si es cantante y tiene edema, hay que operarlo, ¿no? Sacar ese edema porque si no, no va a poder cantar. Y las indicaciones de cirugía ya les he comentado cuáles son. Ven, fíjense, estos son los edemas importantes de Reinke que se han visto. El pólipo de cuerda vocal son estos polipitos aquí que vemos, que están formados en el borde libre, generalmente en el tercio anterior, son unilaterales y generan disfonía. Conducta microcirugía. El laringocele son, como su nombre lo indica, ¿no? Son quistes que son una protrusión a nivel de la banda ventricular y el borde libre de la cuerda vocal. Son internos, externos o mixtos, generan disfonía intermitente y a veces produce estridor y se tienen que operar. La úlcera de contacto generalmente son en los pacientes post-intubación, ¿ya? Que generan dolor unilateral, odinofagia, cambios en la voz y hay que tratarlos con foniatría. El granuloma de contacto, como ustedes verán acá, es un granuloma posterior, generalmente genera disfonía, dolor de garganta, tejido de granulación, tercio posterior y hay que hacer a veces un eventual tratamiento quirúrgico. Yo lo saco, yo lo opero con microcirugía laringe, ¿ya? El nódulo de cuerda vocal son estos nódulos que generalmente se producen por abuso vocal, genera disfonía, se encuentra en la parte media de la cuerda vocal, como verán en la fotito, y la rehabilitación es con rehabilitación fonatoria. Pocas veces se hace cirugía, ¿ya? El quiste, que generalmente son estos, como pueden ver en la cuerda vocal, se hace microcirugía laringe, hay que sacarlos del espesor. Entonces, más o menos para que tengan una idea, ¿no? Que hay muchísima patología de laringe y la forma de diagnosticarla es con un endoscopio. Antes usábamos el espejito laringio, que por ahí lo van a ver actualmente, pero no es muy común. Esto hay que diagnosticarlo con nasofibrolaringoscopio, que es lo que ustedes han visto todas estas fotos, y para eso tienen que derivarlo a un otorrinolaringólogo. Ahora, ¿qué les va a alertar de cuándo derivar un paciente? Es cuando el paciente tenga dificultad para hablar, o sea, disfonía, cambios en el tono de la voz, y si tiene en el peor de los casos, dificultad para respirar, ¿ya? Que se llama estridor o disnea, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que, más o menos, ustedes tienen que tener las pautas de alarma. Bueno, ya he acabado con el tema de tumores benignos, ya van 4 temas expuestos. Voy a terminar con cirugía de nariz, ¿les parece?
van a aprender un poco cómo operamos el punto de vista desde la cirugía de nariz. Y esta es más o menos la charla. ¿Cómo manejamos nosotros los otorrinolaringólogos la nariz? Creemos que la nariz es un todo, una unidad, ¿sí? Una unidad funcional y estética, porque la nariz, piensen que es como una casa. Una casa tiene que tener pilares y tiene que tener un techo. Si vos pones un pilar débil, ¿no es cierto? El techo se puede caer, ¿ya? Y a eso le llamamos punta. Si vos pones columnas fuertes y pones un techo débil, la columna podrá ser fuerte, pero también se va a terminar hundiendo el techo. Entonces, es importante que sepan que la nariz trabaja como una unidad. El manejo de la punta nasal étnica es esto. Esto no es un descubrimiento, no es que lo he inventado yo, ya vienen desde épocas muy antiguas. Hay diferentes tipos de narices, ¿no es cierto? Y también diferentes tipos de pieles. Estos son los diferentes tipos de pieles que generalmente yo opero y cada una tiene su característica, ¿ya? Y eso es lo que yo, así es lo que opero una nariz. Estructuro la nariz y hago rinoplastia abierta y estos son los tipos de injertos que coloco en la punta, ¿ya? Estos injertos vienen descubiertos ya hace muchísimos años. Y este es el tipo de nariz étnica que tenemos, ¿no es cierto? Huesos nasales cortos, jivas osteocartilaginosas importantes, puntas caídas, ¿no es cierto? Y ángulos nasolabiales generalmente. Y la piel gruesa, ¿no? Que es característico. ¿Qué es lo importante en el manejo de la punta nasal? Que tengamos rotación, proyección y definición. Eso a través del tiempo. Por eso pongo un reloj de arena. Me importa que el resultado sea a largo plazo. No que te dure 3 meses, como el ácido hialurónico o la gente que se coloca biopolímeros en la nariz. Que los biopolímeros son temporales, ayudan, pero son temporales. El injerto de extensión septal generalmente se hace una técnica, tiene indicaciones, y yo les voy a mostrar unos casos operados con más de 8 años de seguimiento. Eh, ¿Cuáles son las indicaciones? Narices mestizas relacionadas con la hernia, sobre resecciones quirúrgicas previas, ¿no? Que son las rinoplastías operadas por otros cirujanos, dismorfismos craneofaciales, con narices ya congénitamente más cortas, narices sencilla de montar, ya sea por trauma antiguo, uso y abuso de cocaína, y la colocación de biopolímeros, ¿no? En la punta nasal. Las técnicas que uso actualmente para colocar una es el injerto de extensión septal, que lo abrevio como SEC. Van a ver esto muy seguido, el término SEC. Y las formas de colocar son end-to-end, que es borde con borde, y side-to-side, lado a lado. ¿Ya? Vamos a ir end-to-end primero. ¿Cómo obtenemos el cartílago? Abrimos de esta forma la nariz para poder sacar el cartílago del medio, que nos va a servir. Fíjense, este cartílago no sirve. Está totalmente desviado. Y no va a poder tener buen soporte en la punta. Entonces saco costilla, ¿ya? Y cuando es de buena calidad, armo este tipo de injertos. Entonces vamos a usar, ¿ya? Así es nosotros como, bueno, abrimos la nariz, sacamos la jiba, ¿no es cierto? Vamos trabajando y sacamos el cartílago, fijamos el cartílago septal y armamos los injertos que van alrededor de la punta, ¿no? Entonces vamos poniendo estos injertos y vamos armando la punta nasal. Vamos armando, trabajando la punta, armamos nuestro injerto de extensión septal, borde a borde, y fijamos con hilos prolenes el injerto a la línea media. Luego suturamos los domos y ahí tenemos nuestra punta definida y se acabó la cirugía. ¿Ya? Ponemos injertitos de camuflaje y hemos acabado la cirugía. Ese es el resultado postoperatorio inmediato, ¿no es cierto? Donde tenemos acá una piel gruesa, ¿no? Que vamos a darle definición. Esta es otra paciente en la cual hacemos un abordaje abierto, como les decía. Antes usaba fresa, ahora uso ultrasonido, que es
una técnica diferente, la más moderna que hay en el mercado, en el mundo actualmente. Y así fijamos los injertos a la punta, ¿ya? Volvemos a darle forma a nuestra punta, colocamos nuestro injerto y fin de la cirugía, ¿no? Ahí va otro paciente. Y este es otro paciente que también fijamos el injerto con dos spreader graft, que son dos injertos a los lados, y podemos ver que terminamos la punta, ¿no? Entonces, bueno, estos son los casos operados más o menos, que tengo ya muchos años. Esta paciente va 5 años de operada. Hemos logrado una perfecta proyección y rotación de la punta, fíjense. ¿No? Un cambio bastante bonito. Esta es la paciente que acabo de mostrarles a 5 años. Igual, miren cómo hemos logrado proyección y cómo les cambia el perfil. Prácticamente cambia un poco, ¿no? Cambia bastante, diría. Ese es el resultado a 5 años. Esta es una piel recontra más gruesa, ¿no? Fíjense la nariz de base ancha. Y este es el resultado postoperatorio inmediato, ¿no? Fíjense cómo colocamos nuestro injerto y este resultado a 4 años. Define muchísimo la nariz. Entonces, esta es la extracción de biopolímeros. Y esta es la técnica que estamos usando ahora, side to side. Bueno, utilizo varias técnicas, chicos, ¿no? Dependiendo de la piel del paciente, dependiendo de las características del desvío, si es con costilla, la verdad, hay un montón de técnicas y las uso. Ahora planifico mis cirugías de acuerdo a cada paciente, ¿no? Esta es una técnica con moldes, en la cual usamos moldes de silicona preformados y luego armamos acá tenemos arriba el molde en la primera foto, la segunda ya está el cartílago del paciente y abajo formado, ¿no? Y es así como más o menos colocamos un videíto para que vean cómo abrimos, cómo tomamos el molde, cómo mostramos, cómo vamos viendo cómo va quedando. Luego, una vez que marcamos el molde donde va, lo llevamos a la mesa de operaciones, en la cual vamos a tallar nuestro cartílago. Fíjense cómo tallamos el cartílago midiendo y luego lo colocamos al cartílago, ¿no? Una vez que colocamos, terminamos de colocar las cruras y ahí acabamos la cirugía. Este es otro videito. Este es otro side to side, igual. Fíjense los salares tan anchos. Perdón que corra mucho, pero fíjense cómo marcamos ese injerto, cómo lo colocamos en la nariz, cómo queda. Luego unimos todo. Y el resultado es, fíjense la diferencia, cómo era antes, cómo es después, cómo es antes, cómo es después. Miren esta diferencia. Y cambia, ¿no? La nariz. Los injertos son a largo plazo. Bueno, a un año que tengo esta paciente, fíjense cómo ha ido mejorando, cómo se pierde la cicatriz de la columela y cómo va definiendo la nariz. Entonces, el injerto de extensión septal es una técnica muy útil en el manejo de la punta nasal, ¿no? Y se puede lograr proyección, rotación y definición a través del tiempo. Es una técnica que se debe utilizar para las narices étnicas y mestices con piel gruesa, principalmente para lograr un cambio importante. Hay miles de casos operados, bueno, no miles, ahora tengo más de 535 casos, pero creemos que, bueno, es cuestión de que cada nariz es para cada persona. Es mi frase, ¿no? Eso es lo que te hace diferente. No me gusta hacer una misma nariz para todos. Bueno, esas son las 5 charlas que tenía preparadas para ustedes.
Creo que vamos ya casi 1 hora y más, 1 hora y 10 minutos. Eh, ya hemos dado por terminado esta charla, Ingrid. Ahí me preguntan cuánto cuesta la rinoplastia. A ver, no, eso no puedo decirte ahora cuánto cuesta la rinoplastia. Lo que sí te puedo decir es que cada nariz es diferente y la nariz la damos una cotización de acuerdo a cada nariz, ¿me entiendes? Pero bueno, ya posteriormente ya podemos estar tratando de conocerlos y de verlos. Así que Ingrid, creo que ya está. A ver, ahí me ha preguntado Carola, dice, el cartílago lo saca de la propia persona. El cartílago, correcto. El cartílago es de la propia persona y el cartílago de costilla para el injerto también. A ver si te puedo mostrar un poquito más o menos, a ver cómo más o menos es la costilla. A ver si ahí más o menos tienes una... Estoy compartiendo mi imagen ahorita. Fíjate, te voy a mostrar aquí más o menos cómo es la costilla. Este es este es el cartílago de costilla. No es que te haga una incisión tremendamente grande, ¿no? Es una incisión de 4 centímetros que lo hacemos debajo de la mama en la mujer y debajo del pectoral en el hombre. Pero es una incisión de 4 centímetros y sacamos un cartílago de 5 a 6. Ahora vas a ver cómo es a veces uno piensa, pero me va a sacar la costilla. No, es solamente sacarte cartílago, es lo que va unido al esternón, ¿me entienden? A ver, vamos a ver ahora, ahí está el videito cargado. Muy bien, bueno, acá hemos sacado un poco de costilla, más o menos, vamos a ver cuánto mide, aproximadamente 4,5 centímetros de costilla para reconstruir. Muy bien. Ahí va, entonces eso es lo que era la costilla y es lo que va a la nariz, ¿no? Yo casi saco fotos a todas mis cirugías y actualmente más o menos hacemos este tipo de técnica, que es Ansa Banner, que es lo más moderno que hay también, ¿no? Cómo rotamos la punta nasal, ¿no? Y bueno, lo que era antes esto se convierte después en esto. ¿No? Entonces es una nariz mucho más definida y lo que era antes esto, ahora es esto y es esto. Entonces, más o menos es así como vamos haciendo las cirugías, ¿no? Los cambios que se van logrando son muy importantes, ¿no? Bueno, ya está. Bueno, doctor, el cartílago se saca de la propia, sí, todo cartílago se saca de la propia persona. ¿Se puede hacer un injerto que no sea de la propia persona? No, tiene que ser de la propia persona. Porque imagínate, tendrías que hacerle una prueba a esa persona. Aparte, no, tienen que ser autólogos, ¿no? Injertos de la misma persona. No se usan de otras. Es imposible que vayas a decirle a alguien que te preste un pedazo de costilla. No da, ¿no es cierto? Pero debe ser siempre de la misma persona. Bueno, Ingrid, creo que ya hemos terminado. Espero hayan aprovechado un poco con unas cuantas clases. Vamos a estar en contacto, cualquier cosa por inbox. Mi teléfono es el 7926-3926, es mi WhatsApp. Para alguna duda, tengo las clases, si quieren tener a las clases, las pueden tener, menos de rinoplastia, les puedo pasar las demás. Y no hay problema, cualquier rato ya podemos hacer otra presentación.